tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Hola, hola, buenas noches a todos. Ahora ya sí que se me oye. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 13 de julio de 2023. Son las 9:02, las 8:02 en las Islas Canarias. Y esto es un nuevo Desmontando Bulos, una vez más, una semana más, para, pues bueno, hablar de esas bulos, mentiras, bueno, y otras cosillas por ahí que, que hay en este mundo, en este país, no solo en este país, en todo el mundo. ¿Qué cojones? Pero bueno, en este programa de hoy, en un rato, escucharemos a Sara, pero antes voy a cumplir una promesa que os hice a todos vosotros, y es que os dije que esta semana hablaríamos del, de ese ranking de balconing. Mm, Es unos datos que sacamos de la Federación Balear de Balconing, una cuenta donde, bueno, no es oficial lógicamente, pero se dedica a hacer, recoger desde el año 2000 los datos de aquellas personas que realizan balconing en las Islas Baleares. ¿Qué es el balconing? Pues saltar desde un balcón, simplemente, o sea, cosa extraña que hacen pues turistas. Guiris. Bueno, ahora lo veremos si son guiris o no. Es muy interesante estos datos. Por cierto, lo podéis seguir a través de Twitter, buscándolos en como Federación Balear de Balconing, o poniendo Balconing os sale, o en la arroba bot que vota. Según la última información actualizada de el día de ayer, que por cierto lo actualizan cada vez que hay una precipitación, o que es así como llaman ahora al balconing, cada vez que hay balconing, en el día de ayer hubo un caso publicado en el diario Última Hora de balconing. Y bueno, empezaremos, si os parece bien, primero tienen como dos ligas con histórico desde el año 2000 hasta el 2023. Una es la Liga Intermunicipal, que recoge todos aquellos saltos que se hacen desde el municipio en el que se hace, y la otra es por nacionalidad del que salta. En la intermunicipal, bueno, funciona de la siguiente manera. Tenemos los datos de puntos, muertos, heridos, los casos totales, la cantidad de pisos caídas, la media, los casos fatales y la última vez que saltaron. Eh, por cada fallecido son 2 puntos y por cada herido es 1 punto. Aunque esto no lo estemos tomando así, que parece que estamos así como de broma, es un tema, bueno, bastante serio, a mi parecer, que lo estamos tomándonos un poquito así de broma, pero veréis que son datos bastante preocupantes. El ranking actualmente se compone de 22 posiciones. En la última, en la posición número 22, son aquellos casos que se desconocen en el municipio en el que se produjo. En este caso, tienen 5 puntos, ha habido 2 fallecidos, un herido, es decir, un total de 3 casos. En total cayeron 11 pisos. La media de pisos son 3,7 pisos, y la última vez que tuvimos un caso desconocido, o sea, no se sabe en qué municipio hicieron el salto, es de 2020.
Como curiosidad, la posición 21 tenemos el pueblo de Muro. En este caso se da un punto con un herido y saltó desde un primer piso. El último caso tuvo lugar este año 2023. Luego tenemos en la posición 17 un empate entre las poblaciones de Campos, Pollensa, Santañí, San Joan, es decir, entre estas 1, 2, 3, 4 poblaciones con un salto cada uno eh, y solo son heridos, no ha habido ningún fallecido. Están en una posición más avanzada que el 21, ya que bueno, se saltó desde 2 pisos de altura cada uno de estos casos. En el 16 está Esmercadal, en el 15 Andratx, San Llorenç en el 14, Santa Eulalia en la posición 13, Ciutadela de Menorca en la posición 12, el 11 Alcudia, el 10 Santa Margalida, en el 9 Manacor con 8 puntos, un fallecido, 6 heridos, un total de pisos caídos de 26 y una media de 3,7. El último salto fue en este año 2023. En el 8 tenemos a Formentera, la isla de Formentera, que también es un único municipio. En este caso tenemos 9 puntos, 3 fallecidos, 3 heridos, 6 casos en total, pero tiene más puntos al haber más fallecidos, y es una caída total de 11 pisos, 1,8 pisos de media, y el último salto fue en 2019. Seguimos. Luego tenemos en el 7 Capdepera con 10 puntos, 6 San Josep de la Atalaya en Ibiza con 21 puntos, 2 fallecidos y 17 heridos, con una media de 2 pisos y un total de pisos de 38 pisos caídos. En Llucmajor tenemos un total de 24 puntos en quinta posición, 8 fallecidos y 8 heridos, una media de 50 pisos caídos, perdón, un total de 50 pisos caídos con una media de 3,1 pisos. El último salto fue el año pasado, en 2022. Ibiza ciudad, Ibiza Vila, está en cuarta posición, 27 puntos, 9 fallecidos, 9 heridos, 63 pisos caídos en total, 3,5 pisos de media en el caso de Ibiza Vila. El último salto fue este año 2023. En la posición de bronce, perdón, está Sant Antoni, que también está en Ibiza, con 43 puntos, 8 fallecidos, 27 heridos, un total de 83 pisos caídos, 2,4 pisos de media, y el último salto fue este año, en 2023. La posición de plata se la queda Palma, con 68 puntos, 18 fallecidos, 32 heridos y un total de 184 pisos caídos, una media de 3,7. En este caso, el último salto también fue este año 2023. Y en la posición de oro por municipios está ni más ni menos que Calviá, donde incluye, entre otros, la población dentro del municipio de Calviá, se incluye la famosa población de Magaluf, tan conocida por todos, sobre todo los británicos, con 113 puntos. Son 19 fallecidos, 75 heridos, un total de 287 pisos caídos, con una media de 3,1 pisos por caída. Y el último caso se dio el año pasado, en 2022. Esto sería en cuanto a municipios de las Islas Baleares, donde tenemos este famoso balconing. Ahora hablamos de otro caso diferente. Ahora vamos a conocer la nacionalidad de estos saltadores, de los concursantes de este Balcon League. Recordemos que son datos recogidos de medios de comunicación por la cuenta de Twitter Federació Balear de Balconing.
Tenemos un total, en este caso, de 28 nacionalidades, bueno, 27 más la nacionalidad, más aquellos casos en los que se desconoce la nacionalidad. Se desconoce la nacionalidad de un total de 11 personas fallecidas, al menos se ha publicado en los medios de comunicación, 47 heridos. Entre los que no se conoce la nacionalidad han caído en total 141 pisos, una media de 2,4 pisos por salto. El último caso fue este año en 2023. En la posición 27, este es curioso porque entró justamente, es el caso de Balconing que tuvo lugar en el día de ayer. Estamos hablando de la nacionalidad de Canadá. En este caso, perdón, no, la 27 no es el de ayer, el Canadá no es el de ayer, en este caso es el dato de 2010, del año 2000. Los datos hasta el 2023, en este caso es el 2009, el último caso que tuvo Canadá. Eso es en la posición 27, que está empatado con Bélgica. Luego también tenemos Noruega, que también están empatados junto con Bélgica y Canadá. Luego empatados en la posición 24 tenemos a Nueva Zelanda, Andorra y Marruecos. Todos ellos con un caso de heridos, no fallecidos. También tenemos dentro del ranking en la posición 23 Hungría, en la posición 22 Ecuador, 21 Colombia, en la posición 20 Venezuela, en la posición 19 Suiza, en la posición 17 Portugal, en la posición también 17 compartida con Portugal, Australia, en la 15 Argentina, en la posición 13 Rumanía compartido con Dinamarca, en la posición 12 Estados Unidos, en la posición 11 Polonia y en la 10 Suecia. En el caso de la 10, Suecia tiene 4 puntos, un fallecido, 2 heridos, hacen un total de 9 pisos caídos, perdón, 8 pisos caídos por los suecos, 2,7 de media. El último caso, en el caso de Suecia, fue en 2019. En Austria está en la posición número 9 con 5 casos, con 5 puntos, perdón, 2 fallecidos, un herido, un total de 8 pisos, no, perdón, de 9 pisos caídos, ahora sí, y una media de 3 pisos. El último caso fue este año. En el 8 está Rusia con un total de 5 puntos, 2 fallecidos y un herido. Un total de 13 pisos de caída. En el número 7, Italia, con 9 puntos, 2 fallecidos, 5 heridos. Un total de 20 pisos caídos, con una media de 2,3. En el 6, los Países Bajos, con 9 puntos, 2 muertos y 5 heridos. 24 pisos de caída, 3,4 pisos de media. En el 5, Irlanda, con 9 puntos, con un fallecido, 7 heridos. 28 pisos de media, 3,5, perdón, 28 pisos en total, 3,5 de media. En el caso de la posición número 4 está Francia, con 13 puntos, 4 fallecidos, 5 heridos, 33 pisos de caída total, 3,7 pisos de media. El último caso en el caso de Francia fue el año pasado en 2022. Entramos en el ranking, en el top 3, en el podio. España es en la tercera posición con 22 puntos, 2 muertos, 2 fallecidos, 18 heridos, un total de 20 casos. Son 40 pisos caídos por los españoles y una media de 2 pisos. El último caso fue este año,
en 2023. La plata se la lleva Alemania en estas Balconing con 43 puntos. 11 fallecidos, perdón, 21 heridos, lo que hace un total de 32 casos, 114 pisos caídos en total, una media de 3,6 pisos. El último caso fue el año pasado, en 2022. Y los campeones del balconing nos encontramos como no, a Reino Unido, a los ingleses, con 133 puntos y posiblemente estarán en primera posición durante mucho tiempo. 29 fallecidos por balconing desde el año 2023 de origen de nacionalidad inglesa, bueno, británica. 29 fallecidos, como decíamos, 75 heridos por casos de balconing, que hace un total de 104 casos solo de Reino Unido. Los de Reino Unido, los británicos, suman un total de 350 pisos de caída, con una media de 3,4 pisos. El último caso, como no, este año. Estos datos, aunque parezcan así, lo estemos tomando un poco así como de broma, de gracias, de jaja, ¿no? Como dirían algunos, pues lamentablemente son muchos los fallecidos y los heridos. Y muchos los pisos caídos en total. Hay que tener en cuenta que en Baleares no hay edificios excesivamente altos. La mayoría de edificios tienen, bueno, el edificio más alto tiene 13 plantas. O sea, por eso la media es tan baja de pisos caídos, ¿no? Pero la verdad son muchos fallecidos por la gilipollez de saltar desde el balcón. Si es que la verdad no lo entiendo. Si queréis ver estos datos, que aunque estén anotados un poco como de manera graciosa, cómica, la verdad que ayudan un poco a entender la gravedad y la absurdez de este suceso que se llama balconing. Pues podéis ver los datos que van actualizando esta cuenta de Twitter, la Federación Balear de Balconing. Bueno, ya me he enredado mucho y todavía no he dado paso a Sara y después nos va a pillar el toro como siempre. Así que vamos a dar el paso a Sara. Adelante, Sara. A ver, ahí, adelante, Sara, venga, va, habla tú porque yo ya he hablado mucho. Hola, buenas noches, Lorenzo, y buenas noches a todos nuevamente en este formato especial de pregrabado por estas cosas de las obligaciones laborales, pero cómo no, encantada de poder compartir todo lo que he ido recogiendo durante esta semana en cuanto a desinformaciones, que han sido muchísimas. Os podéis imaginar que en esta ocasión ha habido un movimiento bárbaro en cuanto al ámbito político, por todas las verificaciones y también acumulación de bulos que se han realizado a partir de ese debate único. Una pena, por cierto, una pena que solamente haya un debate cara a cara. Yo creo que deberían haber muchos más. Pero bueno, seguimos, que hoy mismo seguramente tendremos información a partir de este debate que también se ha hecho con los diferentes portavoces que hasta ahora tenían representación en nuestro Parlamento, y seguramente seguiremos hablando de estas cosas, de las mentiras, de las descontextualizaciones que evidentemente se producen. Y después de todos los datos que también tú nos has dado, Lorenzo, sobre esos rankings que ya son tan típicos, parece mentira, Dios mío, ¿a dónde llegamos? Pues también vamos a llegar a lo que parece mentira. Y si te parece, Lorenzo, pues comenzamos con la ciberdelincuencia, porque nuevamente esto os va a sonar, porque de esto ya hemos hablado alguna vez, y es que vuelve a ponerse en marcha esa campaña de suplantación a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado, en la cual se está extorsionando o intentando extorsionar a víctimas por medio de correos electrónicos, adjuntando un documento en el que se exige una justificación de sus actos para valorar su culpabilidad. Se acusa al usuario de haber sido detectado
realizando actividades ilegales en Internet relacionadas con la pornografía y se le solicita que responda en un plazo limitado de tiempo con una justificación y en caso de no hacerlo se le penalizará mediante una orden de detención. En dichos documentos adjuntan que o se ve, en definitiva, que se suplanta la identidad de varios cargos, como la exdirectora de la Guardia Civil, es decir, ya vamos mal, y el director general de la Policía Nacional, entre otros. En la citación se indica a la víctima que se le ha realizado un seguimiento en su dispositivo personal y que han encontrado tanto consultas como material ilegal vinculados pues desde pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, ciberpornografía, tráfico sexual, bueno, todo tipo de cosas, Después de estas actuaciones se le indica además que debe justificar dichos cargos y que para ello deberá dar una respuesta a través de ese mismo correo en 24, 48, 72 horas. Cada correo tiene su aquel, ¿no? En el caso de que no responda en dicho periodo, se amenaza al usuario con que se emitirá una orden de arresto. Es importante que no se responda al correo, ya que esto permite a los delincuentes algo muy importante, que la cuenta está activa y por tanto les facilitará continuar el engaño, ¿no? En caso de que hayas respondido al correo o hayas procedido a seguir indicaciones, ¿cuál es lo que hay que hacer? Acordaros, recopilar todas las pruebas que puedas disponer, como capturas de pantalla de esos correos, mensajes, algún recibo de pago, porque en algún caso te solicitan que pagues ya la multa, ojito, y evidentemente ponerte en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad para presentar una denuncia, y para ello puedes utilizar los testigos online que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y siempre, ante este tipo de cosas que tiene que ver además con nosotros, nuestra imagen, pues ya sabéis, supervisar periódicamente si te encuentras en Internet para detectar si tus datos privados se están utilizando sin tu consentimiento, lo que llamamos el ego surfing, ¿no? Así que, en fin, y si ocurriera algo así, poder ejercer tus derechos tanto de denuncia como tu derecho al olvido o cualquier situación que para ello siempre tenéis a la Agencia Española de Protección de Datos para que os comenten y os digan qué pautas son necesarias para ciertas situaciones. Así que, en fin, lo dicho, lo mejor, evidentemente, a la papelera para que en tal caso no le demos más pistas a los malos sobre nuestro correo electrónico y sobre nuestra situación. Pero bueno, como podéis ver, las estafas también, como los bulos, nacen, crecen, se reproducen y resucitan, Bueno, y nos vamos a otra denuncia. En este caso la recoge también uno de los verificadores de cabecera, Neutral, porque circula un mensaje por correo electrónico también en el que supuestamente Apple pues regala 50 gigas de almacenamiento en iCloud como parte de una campaña de fidelización. Eso sí, te piden que necesitan tu confirmación para enviar el pedido. En el cuerpo del mensaje del correo se te dice: estimado cliente, su almacenamiento iCloud está lleno, como parte de nuestro programa de fidelidad puedes recibir 50 gigas adicionales de forma gratuita antes de que tus archivos sean borrados. Justo debajo del texto hay un botón que redirige a otra página para que el usuario registre sus datos de cuenta en Apple. En letra pequeña, con un asterisco muy típico, se especifica que al final del correo debe insertar los datos de su tarjeta de crédito para la validación de su identificación. Jaja. Bueno, pues ahí estamos. Una estafa del tipo phishing, muy recurrente, como ya sabéis. Apple ha confirmado a Neutral que desconoce evidentemente el origen de ese correo, porque no son ellos los que lo han enviado. Y Neutral hace una búsqueda inversa con términos como Apple, iCloud, fidelización,
y dan datos sobre portales web especializados en tecnología, como GenBeta o Apple Esfera, que advierten precisamente de esta estafa de phishing. O sea que tenemos un elemento más. Muchos se han dado cuenta de que estamos ante un phishing, ¿no? El bulo ha circulado con distintos remitentes, pero ninguno de ellos se parece evidentemente al oficial de Apple, apple.com. Y aunque está, ojo, bien escrito el texto, ya sabéis que a veces podemos empezar a dudar si ese texto tiene faltas de ortografía o expresiones no propias, ¿no? del español. Bueno, pues en este caso sí, está correcta, pero claro, hay términos que sí que, como por ejemplo al programa de fidelidad, en cambio tendría que hablar del programa de fidelización, que es lo que en el ámbito del marketing es el que se utiliza, ¿no? Otro indicio, como bien dice Neutral, de que es un mensaje fraudulento, es el final del mensaje, donde señala que tras registrarse se te pedirá los datos de la tarjeta de crédito, algo evidentemente no necesario cuando estamos hablando de un producto gratuito, ¿eh? Así que, lo dicho, ojo, hay que leerlo todo, ver que efectivamente es una mentira como una catedral y a la papelera. Y si puede ser bloqueado, pues también mejor, igual, por si tenemos la posibilidad de que no nos sigan mandando. Y si te parece, esto es lo que hemos traído de ciberdelincuencia. Hay muchos más, ¿eh? Yo como siempre, os animo a que estéis al día en la página de la OSI, en la Oficina de Seguridad del Internauta, de nuestros propios verificadores, de Maldito Timo, que se especializa precisamente en esto, en la ciberdelincuencia, en los timos cibernéticos. Pero bueno, esto es lo más destacado y ahí os lo hemos ofrecido, ¿no? Y nos vamos a los mensajes y a las posibilidades de conocer algo más sobre la ciberseguridad tan importante en el día de hoy, en nuestro día a día. Y en este caso, INCIBE pues nos trae dos opciones, ahora que posiblemente algunos ya puedan estar en tiempo vacacional, de descanso, de verano, etcétera. Bueno, pues que sepáis que INCIBE sigue trabajando en esa formación a la ciudadanía, y tenéis pues evaluaciones sobre conocimientos generales, seguridad en Internet, compras por Internet, identificación de fraudes. Una autoevaluación que nos ayuda a formarnos en este tipo de cuestiones para saber hasta dónde sabemos y, por tanto, refrescar un poco nuestras habilidades respecto a esto. Y además también nos ponen una serie de actividades en el ámbito de la formación, donde podemos encontrar recursos sobre actividades en Internet para mejorar precisamente esas competencias digitales, como son los permisos en las apps, configuraciones básicas, cómo aprender a actuar si se cae en un phishing o un smishing bancario, en fin, diferentes cuestiones que vale la pena que recordemos, que nos autoevaluemos para, como todo en esta vida, aprender a conducir por Internet es importante porque nos ayuda en muchas cosas de nuestra vida, pero también tenemos que tener una serie de precauciones. Así que en vuestro tiempo libre os animo a que tengáis estas herramientas, las utilicéis y mejoremos entre todos el mundo, el gran mundo digital de Internet, ¿no? Y dentro de la transparencia nos vamos con nuestros compañeros de Cibio, seguimos con las elecciones, porque me ha parecido interesantísimo el recopilatorio que han hecho esta semana sobre las mesas electorales. Ya sabéis que, bueno, los ayuntamientos ya han hecho sus sorteos, ya hay elección de miembros de las mesas electorales, ya han tenido 3 días de notificación para notificarte si te ha tocado y recibir la notificación correspondiente. Y eso sí, a día de hoy pues ya podemos decir que si no han tocado tu puerta, pues posiblemente pues no estás, no has sido elegido para estar en esa mesa electoral. Hay que tener en cuenta que primero llega vía correo certificado con varios intentos, en concreto 2.
Si no consiguen localizarte, pueden dejar un aviso en el buzón para avisarte y pedir a la policía que te busque. Y solo si todas estas gestiones no funcionan, los ayuntamientos, que son los encargados de todo este proceso, pues también pueden decidir emitir un edicto en el que te avisan por otras vías, ya sea con alguna nota en el mismo edificio o publicándolo en algún boletín oficial. Y sí, puede ser en el BOE, pero es verdad que es los casos mínimos, ¿no? En todo caso, no es en un día concreto, ni se publica lista entre las leyes y normas de nombramiento para llevar habitualmente a esta publicación en el BOE, ¿no? En concreto, para que sepamos un poquito más, el Boletín Oficial del Estado tiene una sección ya desde hace unos años, está separada del resto y se llama Tablón Edictal Único. Y ahí es donde los ayuntamientos pues, pueden publicar esos pequeños edictos ante situaciones de notificación infructuosa, ¿no? En este momento no es precisamente uno de los más utilizados, pero sí que es verdad que, como nos dice Cibio, en este momento sí que se han producido algunos avisos, algunos edictos por la falta de posibilidad de notificar por la vía habitual. Y han sido 5 ayuntamientos: Tarancón, en Cuenca; Eliana, en Valencia; Bétera, en Valencia; Andosilla, en Navarra; y Cabra del Camp, en Tarragona. Una decena de avisos entre miles de miembros de mesas en toda España, con lo cual, bueno, la excepción siempre está ahí, pero que sepáis que evidentemente el entramado administrativo sigue sus caminos y evidentemente pues se ponen en marcha, aunque sea porque no te encuentran para notificarte que formas parte de la mesa electoral, ¿no? Es verdad que, como bien dice Cibio, no es lo más común el que se te pueda avisar por el BOE, más que nada porque antes de eso pues llegar o poder optar a otras opciones, como la ayuda policial, los avisos reiterados en tu domicilio, más que nada por la efectividad, ¿no? Porque tampoco uno está viendo los edictos todos los días en el BOE, por si sales, que sepáis que si os llama la atención de decir, ostras, y si me dan una alerta a mí por el edicto, ¿no?, en el BOE, bueno, pues que sepáis que vosotros tenéis hoy por hoy, y todos tenemos derecho a que nos avisen creando una alerta en el propio boletín con nuestro DNI, es ir a la página del BOE y haces esa alerta, y si en algún momento, por cualquier circunstancia, pues salís ante alguna posible notificación, pues os van a avisar para que puedas acceder a ese anuncio. Así que, bueno, que sepáis que si os ha tocado y os han notificado de verdad, pues tenéis 7 días para alegar ante la Junta Electoral cualquier causa justificada y documentada que te impida acudir. Y si no es así, pues oye, pues en definitiva es uno de los pocos trabajos que nos da a la ciudadanía la democracia y bueno, en definitiva es colaborar con este proyecto de sociedad en libertad y con las garantías suficientes, que somos nosotros los garantes de esa limpieza de las elecciones. Así que por una parte nos lo podemos tomar como un estupendo honor, ¿eh? Y si te parece, Lorenzo, pasamos a Europa Press Datos, como todas las semanas. Seguimos con el ámbito electoral, porque nos traen unos datos muy bien resumidos y muy bien explicados en estos días sobre los datos del censo electoral, el definitivo, el que se va a regir para estas próximas elecciones generales, ¿no?, del 23 de julio. Bueno, pues según cifras del Instituto Nacional de Estadística, que sepáis que más de 37,4 millones de personas tienen derecho a voto, ¿eh? Son unos pocos, ¿eh? De ellos, el 35,1 millones residen en España y 2,3 millones, que representa más o menos el 6%, 6,5% del censo, en el extranjero. Nos salen datos muy interesantes: circunscripciones con mayor número de electores, en cifras absolutas, eso sí,
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga. Las circunscripciones que tienen mayor porcentaje de votantes en el extranjero, pues nos llevamos la palma aquí en el noroeste, las circunscripciones gallegas. En Ourense, en concreto, representa el 40,7% del total del censo electoral los votantes en el extranjero. Luego ya le sigue Lugo con el 25,7% y a Coruña y Pontevedra pues un 17,5% así. Por contra, el porcentaje más bajo de votantes en el extranjero es Ciudad Real, que apenas llega al 2%. Bueno, en total, de todas formas, de esos 2,3 millones de electores en el extranjero, más de 430.000 residen en Argentina, un 18,7%. Le siguen Francia con un 10,2% y Estados Unidos con un 6,8%. Así que ahí tenemos los datos de todo lo que, de todos los derechos a votar que tenemos ahí metiditos, ¿no? Y en cuanto al número de partidos, también me parece un dato importante el que nos traen esta semana. El número de partidos con representación parlamentaria que ha aumentado a lo largo de la democracia, evidentemente. Tener en cuenta que en las primeras elecciones de 1977 obtuvieron escaños 12 partidos. Estamos casi en tiempo preconstitucional, ¿eh? Y el mínimo fue en 1982 y 2008 con 10. Los últimos comicios de noviembre de 2019 pues también marcaron un máximo histórico con 19 partidos, que fueron las últimas elecciones generales. En ellas, la representación obtenida por el grupo de PSOE, Izquierda Unida, Podemos más País, superó ligeramente al Partido Popular, Vox y Ciudadanos, quedándose entre el 43,1 un bloque y el 42,7 el bloque de la derecha. Por su parte, el bipartidismo aumentó su ventaja, a pesar de todo lo que decimos, ¿no? Pues aumentó su ventaja respecto a las elecciones que se habían celebrado en abril. Acordaros ese estupendo movimiento de las elecciones que al final se tuvieron que repetir, ¿no? Los nacionalistas también es cierto que aumentaron el número de escaños de 35 a 38. Entraron partidos como la CUP y BNG o un diputado más de Coalición Canaria, y todo eso pues dio un aumento en el número de escaños que hasta ese momento los nacionalistas no es que habían visto reducido, pero sí que no había habido ningún cambio, ¿no? Y como no, estamos en campaña electoral, Lorenzo, así que os traigo en principio la media de encuestas que Europa Press va publicando semanalmente. Es el promedio semanal de estimación de voto entre los diferentes partidos y a partir de las encuestas publicadas en distintos medios de comunicación, ¿vale? Y ahí veis el primer promedio de encuestas publicadas sobre las elecciones generales. Pues como podéis ver, ese es el panorama. Tenéis en azul al Partido Popular, que evidentemente está por encima del Partido Socialista. Tenéis a Vox, que está entre que sube y que baja, en comparación con Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz. Y luego pues tenéis por ahí abajo un amasijo de todas esas pequeñas representaciones, desde la CUP, desde Esquerra Republicana de Cataluña, el BNG, que es el Partido Nacionalista gallego, el PNV, que está muy estable, con lo cual, bueno, pues estaríamos posiblemente ante una repetición de datos respecto a las anteriores elecciones. Es decir, que esos grupos minoritarios, igual que EH Bildu, bueno, pues estaría ahí en ese camino. Como podéis ver, hay dos candidaturas. Podemos, evidentemente, desaparece porque no se presenta como tal a las elecciones, y otro que evidentemente pues desaparece es Ciudadanos porque tampoco se presenta a las elecciones. El gran impacto que tenemos, bueno, pues esa lucha entre Sumar y Vox
para ver quién sube y quién baja, quién le supera a quién, y luego ese elemento importante entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Como podéis ver, bueno, pues hay una pequeña bajada, hay una pequeña subida por parte del PSOE y no sabemos hasta qué punto, si eso seguirá así o será todo lo contrario, que haya una quiebra en algún momento y que pueda haber una mayor distancia, aunque para distancias, como podéis ver, han tenido muchas más, ¿no? Así que veremos a ver, esto todavía hay partido, a pesar de lo que se diga y a saber también si de verdad el debate, el cara a cara que se produjo este lunes, pues si penaliza a alguno de los dos cabezas de lista, si se penaliza las interrupciones. Para mí fue un malísimo debate, nada clarificador, pero bueno, esa es mi opinión. Y también es cierto, como todo en esta vida, si se penaliza o no las mentiras, como en principio pues debería ser así. Pero bueno, eso lo veremos, Lorenzo. Y luego el siguiente cuadro de datos también es un promedio. Ahí estamos ante una media móvil de los últimos 5 días en los que se han publicado encuestas, ¿no? Pues bueno, estos últimos 5 días, como podéis ver, estamos casi igual, tenemos casi las mismas variaciones, tenemos ese cambio. En un principio parecía que Sumar había conseguido pues avanzar a la candidatura de Vox, y ahora pues parece que hay una diferencia donde Vox se pone un poquito por delante, pero bueno, son movimientos bastante pequeños para saber de verdad qué es lo que puede ocurrir. Vemos también, hay una quiebra en la subida del Partido Popular y una ligerísima subida del Partido Socialista que tampoco pues da un mayor avance de lo que pueda estar pensando la ciudadanía con derecho al voto. Así que por esta semana lo dejamos ahí. Veremos la semana que viene qué comparativas tenemos, Lorenzo. Y para este primer bloque, pues como sabéis, siempre os traigo alguna opinión, alguna consideración con un poquito de calado sobre el tema de la alfabetización mediática. Os traigo otra vez a Carmen Colomina, que desde que el elemento más importante, que es distinguir entre instigadores y replicadores de desinformación, que es algo que hasta está avalado por la UNESCO, para saber un poco cómo podemos y con qué estrategias podemos poner en marcha en contra de la desinformación, pues todo esto, esta periodista investigadora especializada además en la Unión Europea y que forma parte además de diferentes proyectos sobre la desinformación, pues nos habla de esa cara oscura también de la desinformación, que significa que a veces los partidos políticos, los gobiernos pueden de alguna manera, gracias a leyes para luchar contra la desinformación, bueno, pues pueden perseguir disidencias políticas o la pluralidad informativa tan importante para la estructura social de la democracia. Así que os dejo a Carmen Colomina, que como siempre nos da una estupenda valoración en muy pocos minutos. Pues genial, adelante, Carmen. Hay un estudio de la UNESCO que hace una distinción entre los instigadores y los agentes de la desinformación. Los instigadores son aquellos que inspiran el contenido, que están en su elaboración, y los agentes son los que actúan replicando, difundiendo, ¿no? Dando una nueva dimensión a este contenido falso. Entre los instigadores puede haber desde individuos, como decía, con una red social, pero también puede haber gobiernos, puede haber
haber empresas, puede haber grupos de interés, por tanto es muy, muy variado, y en los agentes podemos ser también individuos, pero influencers, otra vez gobiernos, partidos políticos. Yo creo que en general lo que hace es dibujar un panorama cada vez más complejo, donde la desinformación no es tanto una acción individual, sino una acción coordinada, donde normalmente lo que vemos es que hay estrategias de desinformación que se replican en un mismo momento en redes sociales distintas. Los partidos políticos son los primeros que se han apuntado a utilizar ciertas estrategias como las cuentas falsas, por ejemplo, para ganar difusión a sus propias ideas políticas. Los gobiernos también, de hecho, lo hemos visto claramente durante la pandemia, cómo ha habido muchos gobiernos que se han servido de leyes para la lucha contra la desinformación, para perseguir, por ejemplo, la disidencia política o para perseguir la pluralidad informativa, la pluralidad mediática, ¿no? Y lo hemos visto incluso entre gobiernos europeos, ¿no? En Hungría, en Polonia, en Rumanía. Por tanto, hay una responsabilidad. Y aquí es donde está el primer problema. El segundo es que aquellos que lo quieran hacer desde un punto de vista democrático, digamos, y no para perseguir la disidencia política, también tienen un reto, y es cómo se puede perseguir la desinformación sin afectar a la libertad de expresión. La desinformación puede tener estrategias, de hecho, e intenciones muy distintas. De hecho, puede haber incluso un interés de beneficio económico detrás de cierta información falsa, a una agenda política, a una voluntad de sembrar el caos. Por tanto, no hay una única experiencia, una única estrategia, ¿no? Una única intención detrás de la desinformación, y eso es lo que la hace también más difícil de perseguir, ¿no? Porque la mentira no es delito mentir, y por tanto a la hora de afrontar la desinformación tiene que haber estrategias distintas dependiendo de si hay detrás una intención criminal o si lo que hay es una voluntad, pues, de desinformar, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener también derecho a poder mentir. No nos hemos dado cuenta de cómo la digitalización ha transformado la conversación pública, ¿no? Hemos hablado durante tanto tiempo de la esfera pública, pero la esfera pública en estos momentos tiene su sede en Internet, ¿no? Entonces la conversación pública al final está teniendo lugar en espacios privados, en espacios, ¿no?, que se regulan a partir de intereses privados, y aquí es donde la conversación pública se vuelve más vulnerable, ¿no?, y donde está mucho más al alcance de este contenido desinformativo. Al final las mentiras han existido siempre, lo que sí que ha cambiado claramente en estos últimos años es la capacidad disruptiva de esta mentira. Pues bueno, ahí estaba la información. Ahora, Sara, por favor, continúa. Y Lorenzo, seguimos también con maldita.es porque nos trae uno de los bulos, para mí personalmente, más desagradables que me he encontrado esta semana. Sabéis que en general, ahora le toca a un autor, pero en general me molesta mucho cuando se hacen bulos tan desagradables de personas públicas, y hasta sabéis que en el ámbito político se mueven muchísimo con insultos, con calificativos. Pues a mí todo eso me parece bastante desagradable. Y en este caso pues le ha tocado pues al actor hispano-argentino Juan Diego Botto, que a partir de una página web que se llama Burbuja, y en su foro, bueno, pues se hizo una atribución de una declaración de este actor diciendo que si llega Vox al gobierno entendería que volviera ETA. Una afirmación genial, como podéis ver. Bueno, pues hay que decir que es un bulo, que él mismo, desde el momento que le llegó capturas de lo que se estaba moviendo en ese foro, pues evidentemente publicó un tuit para desmentir y especialmente diciendo, pues primero, que nunca se le pasaría por la cabeza pensar algo así, pero que lo que más le duele evidentemente es el alimento a ese odio a partir de falsedades que se le etiquetan a personas, ¿no? De lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Una cosa es no estar de acuerdo con una forma de pensar, de actuar,
a nivel, ojo, ideológico, vital, pero otra cosa es jugar con en las falsedades para que al final lo que provoquemos es el odio. Sabéis que, en definitiva, uno de los y por eso es tan duro esto de los bulos, porque uno de los objetivos de muchos bulos es eso, crear la incertidumbre y crear odios, y eso no es nada bueno. Bueno, pues lo dicho, evidentemente no hay ninguna captura, ni ninguna declaración, ni un tuit mal pensado por parte de Juan Diego Boto que pueda evidenciar lo que se le ha atribuido. Y además, si no era suficiente con eso, en el mismo foro parece ser que también hay otra captura, ahora os diré por qué hay capturas de pantalla, donde de alguna manera se le acusa de ser hijo de terrorista. Bueno, pues hay que decir, y eso es algo verídico, que el padre de Boto fue secuestrado y asesinado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, en aquellos años oscuros en Argentina, ¿no? Es decir, nada que ver. De ser verdugo, pues pasó, no pasó, sino que en verdad lo que fue es una víctima de la dictadura sangrienta que se vivió en ese país, ¿no? ¿Por qué os hablo de capturas? Porque es verdad que el portal Burbuja pues ha decidido, evidentemente, pues hacer desaparecer esas declaraciones y ese bulo. Pero también es verdad que sabéis que por el archivo de internet pues se puede todavía buscar y sale las diferentes mentiras que en esta ocasión pues le han tocado a este actor. Así que lo dicho, ojo con muchas, especialmente declaraciones entrecomilladas, donde se hacen, pues bueno, se le atribuyen declaraciones, le ha tocado a Boto, pero sabéis que hay muchísimas más y normalmente pues desgraciadamente es una forma más de falsear y manipular a una opinión pública, o intentar, claro, pero bueno, para eso están los verificadores y también humildemente, pues aquí estamos nosotros también para decirlo. Nos vamos con F Verifica. Ya os decía al principio que hay un desarrollo impresionante sobre la cantidad de falsedades, afirmaciones falsas, contenidos engañosos, fuera de contexto, que han crecido durante estas semanas alrededor de esta convocatoria de elecciones generales. Algo que ya sabéis que también sucedió con los comicios autonómicos y municipales en el mes de mayo. Y F Verifica hace un compendio impresionante sobre diferentes argumentarios buleros que se siguen moviendo a partir de esta convocatoria. Por ejemplo, que las próximas elecciones generales, que no se va a poder solicitar el voto por correo, que si estás de vacaciones, olvídate, no vas a poder votar. Bueno, sabemos que podemos votar, podemos estar de vacaciones, podemos solicitar el voto a la dirección donde estemos y Correos nos hará llegar esa documentación. Tanto la Administración Pública Central como Correos han habilitado, lo sabéis, páginas web para, primero, explicarte con detalle todo esta situación y además darte la opción de que te llegue la documentación necesaria al domicilio donde estás trabajando o donde estás de vacaciones. Pero es falso que sea imposible votar por correo en las elecciones generales. Ahora nos viene otro bulo de que no van a llegar la documentación, porque posiblemente sí que van a llegar toda la documentación. Sería una irregularidad imposible, inviable, a pesar de que parece ser que hasta algún que otro sindicalista y algún que otro que no tiene nada que ver las condiciones laborales en Correos, que posiblemente serán muy respetuosas con el derecho que tenemos los ciudadanos y la ciudadanía en general a poder recibir esa documentación. También
se ha hecho viral que el PSOE había colgado en su sede de la calle Ferraz de Madrid una lona con el mensaje "aquí no mentimos, aquí cambiamos de opinión". Bueno, ya sabéis, por aquella contestación en una entrevista, ¿no? Pues bueno, en Twitter, en Telegram, en Facebook, pues se ha convertido en una fotografía de una lona colgada efectivamente en la fachada de la sede del PSOE en Madrid con ese lema, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que no es verdad, es un montaje, o sea, no existe esa lona, no se les ha ocurrido al Partido Socialista poner esa lona. También con el presidente de Vox, con Santiago Abascal, bueno, pues también se ha movido un bulo de que había fichado al obispo José Ignacio Munilla para restaurar la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos. Todo esto, bueno, pues sí, es un bulo, porque no es cierto, no es verdad. Es verdad que aparece a partir de las diferentes informaciones sobre pues algunas obras de teatro que se han caído de algunas programaciones culturales en ayuntamientos y, bueno, pues alguna bromita al respecto, quiso hacer la gracia y difundir en redes esta desinformación, evidentemente, que, bueno, que al final, pues bueno, desgraciadamente, como ocurre también en los tipos de bulos que nosotros ya sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Pues ya sabéis que algunos pues intentan simplemente pues crear crítica y sátira ante la situación que vivimos. Lo malo de todo esto es que lo hacen tan bonito y tan estupendo que mucha gente pues se cree esos bulos, y eso tenemos muchos ejemplos. Bueno, pues ahora pues le ha tocado también a Santiago Abascal. También sobre Alberto Núñez Feijóo, que se dio a entender que había confundido la cita famosa de Lincoln sobre la imposibilidad de engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues hay que decir que ese vídeo difundido en redes sociales en realidad es una manipulación de las declaraciones del político que fueron emitidas en un programa satírico de televisión. El vídeo muestra una intervención de Feijóo en el que supuestamente afirma: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar todo el tiempo algún tiempo, se puede engañar algún tiempo todo el tiempo, bla, bla, bla. Bueno, en plan sátira. Bueno, pues hay que decir que el vídeo pues es una versión editada con fines humorísticos del intermedio de la Sexta Televisión, y lo malo es que, en fin, se ha hecho tan grande que hay gente que se lo ha creído. Y en concreto, pues hasta algún diputado del Partido Socialista, pues también se lo creyó. Las cosas son así. Sabéis que estas cosas ocurren también, entre las cuentas de los partidos, entre las cuentas de los políticos, que al final pues se tragan también muchos bulos, ¿cómo no? Y también le toca a Irene Montero, aunque no se presenta a las elecciones generales, bueno, pues se ha movido también de votar con una papeleta falsa, donde aparece la imagen de Irene Montero como número 1 de las listas de Sumar. Entonces apelan a que como medida de apoyo a la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, que parece ser que ha sido apartada de las listas de Sumar, bueno, pues que se haga esta reivindicación y votar con esas papeletas. En algunos hasta dicen que, bueno, de una manera de apoyar a Irene Montero para que vuelva a ser ministra de Igualdad, pues que con un boli que se tache el número 1 y se ponga Irene Montero. Bueno, pues estos bulos sí que hacen un poquito de daño, porque si uno a lo mejor pues piensa que buenamente podría hacer esto, pues que sepan que así se invalida el voto. O sea, no va a servir esa papeleta y por tanto va a ser un voto nulo, con lo cual poco objetivo positivo se va a conseguir. Así que siguen, que sepáis que hay muchos más y los podéis ver en F Verifica y en nuestros verificadores cada día. Y en Verifica Radio y Televisión Española, pues casi cambiamos ahora un poco por descansar un poco del tema político, pero nos trae un vídeo que se presenta como actual,
en el contexto de los disturbios en Francia. Seguimos con, desgraciadamente, todo lo que se ha producido en ese país tras la muerte de Nahel. Bueno, pues se ve un hombre que reivindica la yihad y proclama en árabe que conquistarán París. Bueno, pues hay que decir que no es real, no es de este momento. El vídeo sí que es real, es un discurso real de un predicador islamista radical, pero ojo, en octubre de 2020, ante la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, con una búsqueda inversa lo podemos comprobar, que fue el 30 de octubre de 2020 en esta mezquita israelí. La grabación la difunde íntegramente un canal de YouTube que comparte un contenido islamista normalmente, y efectivamente sí que es cierto que el predicador islamista palestino Nihal Siam se dirige en árabe al presidente de Francia, Macron, como el enemigo de Alá. Pero, lo dicho, estamos en 2020, no es a partir de lo ocurrido desgraciadamente en Francia. Así que, en fin, nos la han querido colar una vez más con este tipo de contenido que intentan descontextualizar y utilizan imágenes, audios de cosas que no tienen nada que ver con la actualidad y las quieren contextualizar con los hechos actuales. Así que, en fin, una más. Y también nos traen Verificar Radio Televisión Española un vídeo que presenta como si se tratara de una explosión en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el marco también de estos disturbios por la muerte de Nahel, ¿no? Bueno, pues el Parlamento Europeo y el Ayuntamiento de Estrasburgo han desmentido que se haya registrado una explosión en la sede comunitaria. Es una pena porque, desgraciadamente, el mensaje ha tenido más de 1.700 retweets y ha acumulado más de 220.000 reproducciones. Es una grabación de 19 segundos, más o menos, ¿no? Y se ha movido especialmente en Telegram, donde a partir de ahí, pues luego se ha movido con publicaciones similares en italiano, en inglés, en francés, o sea, muy internacional, ¿no? Lo dicho, desde Verificar Radio Televisión Española, evidentemente han hablado con la Embajada de Francia en España, nos aseguran de que no hay ninguna información oficial al respecto, con la propia Eurocámara en Estrasburgo, hasta con medios de comunicación franceses como Le Figaro o France Press, para saber si ha habido algún pequeño, aunque sea un pequeño conato de algún problema en la sede parlamentaria europea, y evidentemente pues no hay nada al respecto, ¿no? Es verdad que este vídeo tiene que ver con otro momento y que además no es Estrasburgo, evidentemente, sino que se mueve en otra zona francesa y no es para nada el edificio de la sede del Parlamento Europeo. Así que no es la primera vez, ya sabéis, la semana pasada también hablábamos de este tipo de bulos. Bueno, pues este es uno más respecto a esos ataques que nos quieren hacer entender lo crispado que está todo y al final, pues evidentemente se manipulan imágenes o se descontextualizan situaciones para promover y difundir falsedades, en definitiva. Y nos vamos ya con Neutral, otro de nuestros verificados de cabecera. Es un mensaje que se ha viralizado en redes sociales, afirmando que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, usó el famoso Falcon del Ejército del Aire para acudir en esta ocasión a una reunión de medio ambiente que se celebró el 10 de julio en Valladolid. ¿Cómo no? El Falcon mira que es famoso, pobrecillo, madre mía. Bueno, en concreto dicen que el Falcon gastó 518 euros de combustible para llegar a Valladolid y que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hiciera el paripé llegando a la cumbre de medio ambiente en bicicleta. Tanto es así, como decíamos hace un momentito, que el propio vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, se hizo eco de este bulo y, bueno, pues le siguió dando bombo
diciendo pues que eso, que venía en Falcon desde Madrid para pasearse luego en bicicleta, ¿no? Bueno, pues no es verdad, ¿eh? El origen de este bulo es una publicación de una web que monitoriza los desplazamientos de la flota de aviones del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas, al que pertenece los Falcon, que se utilizan, entre otros cometidos, al traslado de autoridades. Sin embargo, el vuelo de referencia a este Falcon, con un código de identificación, no trasladó a la vicepresidenta ni a ningún miembro del gobierno ese día. Como se puede confirmar por la propia Oficina de Comunicación del Ejército del Aire, este avión volaba sin pasajeros y estuvo realizando maniobras, en las proximidades del aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, durante la mañana del lunes 10 de julio. Claro, ¿qué ocurre? Que también es cierto que la ministra Rivera, que se trasladó en coche a Valladolid, fue el domingo 9 de julio, es decir, que el 10 ya estaba allí, o sea, no hacía falta el Falcon, ¿eh? Y sí que es verdad que estando ya allí en Valladolid, al día siguiente, el lunes, que estaba esa reunión informal de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se ha celebrado en Valladolid, bueno, pues ahí sí que pues la vicepresidenta tercera llegó en bicicleta a esa reunión, ¿eh? Pero en ningún caso utilizó ese Falcon 900 para desplazarse hasta la ciudad castellana, ¿no? Desde las propias fuentes del Ejército del Aire pues han informado de que volaba en vacío, que estuvo realizando circuitos dentro de lo que son ejercicios de maniobras, no en una misión de traslado ni de Teresa Rivera ni de nadie, ¿no? Y esta versión se puede corroborar con datos de la propia plataforma que muchos de vosotros conoceréis para el seguimiento de aviones, que es el FlightAware, donde se comprueba que este avión despegó y aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, aunque estuvo sobrevolando Valladolid y haciendo lo que se llaman pasadas, volar un poco más bajo, ¿no?, en el entorno del aeropuerto de Villanueva, pero en ningún caso aterrizó en ese aeropuerto vallisoletano, ¿no? Así que, en fin, pues un bulito más, ¿eh? Bueno. Y si te parece, nos vamos al fact-checking, Lorenzo. Me parece bien. Hay muchísimo, y va a haber muchísimo más. Pero bueno, he querido recoger un par de cuestiones por el debate del lunes pasado, en una que el líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, habló del aumento de la deuda pública en Galicia durante su mandato, que de alguna manera le reprochó Pedro Sánchez, a lo que el candidato popular respondió: soy un presidente de la comunidad autónoma, lo fui, que menos ha incrementado la deuda de toda España. Bueno, esa fue la afirmación de Núñez Feijóo. Claro, si nos vamos a los datos, porque en definitiva estamos hablando de datos, ¿no? Él dice que es la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda. Bueno, pues según los datos del Banco de España, no pueden avalar la afirmación de Feijóo sobre la deuda en Galicia, porque tanto Madrid como Baleares incrementaron menos su deuda, tanto en términos absolutos como respecto a su PIB, durante el periodo que el líder del Partido Popular pues ha sido presidente autonómico, ¿no? Los datos del Banco de España son bastante contundentes. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones en marzo de 2009, fue nombrado presidente en abril de ese mismo año, y en ese momento la deuda pública de Galicia se situaba en 3.923 millones de euros. Su mandato finalizó en mayo de 2022, cuando ya fue elegido presidente del PP para sustituir a Casado, y cedió su puesto pues a Alfonso Rueda, que es el actual presidente de la Xunta. El dato más cercano al cierre de la gestión de Feijóo es el de junio de 2022, ¿no? Y en ese momento la deuda pública de Galicia era de 11.823 millones de euros. Esto refleja que ha habido un incremento de casi 8.000 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 201% en datos relativos, mientras Feijóo
fue presidente de la Xunta. De esta manera, Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos incrementó, aún así, su deuda, pero no evidentemente la que menos incrementó. Tanto su variación porcentual lo podemos evidenciar con comparativas como, por ejemplo, Baleares, que incrementó su deuda en 197%, o Madrid, con 186%, y por tanto los datos evidentemente pues niegan la mayor de las declaraciones de Feijóo. Aún así, por si lo que se quiere es dar el valor de la deuda a partir del PIB, hay que decir que también la deuda pública de Galicia sobre el PIB en 2009 era de un 6,8 y en junio de 2022 fue del 17,8, lo que implica también un incremento del 162% por delante, por tanto, de otras comunidades autónomas. Así que en ninguno de los dos casos, tanto por datos relativos como absolutos, pues no tendría razón lo dicho y lo afirmado por Núñez Feijóo, ¿vale? Y nos vamos también a Pedro Sánchez, en ese cara a cara que mantuvieron. En una de sus intervenciones, Pedro Sánchez justificó el elevado nivel de deuda por la herencia recibida de Mariano Rajoy y defendió la gestión de su ejecutivo. En concreto dijo: estamos ya reduciendo la deuda pública en 7 puntos de PIB, a lo que Feijóo contestó: no es cierto, la estamos reduciendo en términos de PIB, pero no en términos cuantitativos. Bueno, comparando dos mismos periodos, desde el primer trimestre de 2021, cuando España ha marcado un 125,7% de deuda en relación a su PIB, este dato se redujo en 12,7 puntos, es decir, más incluso de lo que dijo Sánchez, hasta llegar a un 113% en el primer trimestre de 2023. Es decir, por una parte sí que podemos decir que la deuda se ha reducido hasta más en relación a su PIB, más que lo dicho y lo afirmado por Sánchez. Pero ¿qué ocurre? Porque todo tiene un porqué. Bueno, pues que él de alguna manera quiso decir que esa deuda era herencia, que por una parte sí, porque toda deuda se hereda, todos lo sabemos, hasta en términos de PIB, no, pero en términos familiares seguro que lo entendemos todos, ¿no? Pero sí que es cierto que los niveles históricos de deuda pública pues están más cercanos desde 2018 para aquí. También es verdad que las circunstancias han sido bastante catatónicas en todos los aspectos, pero no se puede decir que se ha reducido evidentemente esos puntos de deuda, pero en ningún caso se puede decir que es una bajada histórica, y menos comparándola con el tiempo del anterior gobierno con Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque sigue siendo la cifra más alta durante todos los registros que tenemos respecto a la deuda. Así que vamos a decir que, vamos a ver, no es mentira, porque hasta se queda corto comparando la reducción del PIB, pero le sobró la coletilla de Mariano Rajoy y la coletilla de ser datos históricos de deuda pública. Así que lo vamos a dejar como algo engañoso. Una pena, porque verdaderamente es un buen dato que en este caso pues posiblemente Pedro Sánchez no supo aprovechar. Pérez Amper. Y volvemos al PP, pero con Borja Semper, el portavoz de campaña para estos comicios del Partido Popular, que quiso justificar la decisión de su partido de derogar la ley trans para sustituirla por una nueva. Lo hizo en un programa, en una entrevista en Onda Cero, y quiso justificarlo diciendo que es algo que se está produciendo en otras partes del mundo. En concreto habló Escocia, Australia, Alemania, que están revirtiendo leyes trans que fueron pioneras en su día, porque, dijo, científicamente se está demostrando y socialmente que impactan de una manera muy negativa en los menores. Bueno, pues hay que decir que la ley trans, en concreto, por ejemplo, aprobada por el Parlamento escocés, ha sido bloqueada
por el gobierno del Reino Unido para evitar el problema burocrático que provocaría tener dos sistemas en un mismo país. Porque sabéis que dependen, tanto Escocia como el Reino Unido, o sea, forman ahí por una parte sus independencias, pero luego jurídicamente pues tienen una relación evidentemente de continuidad. Por tanto, no es que la esté revocando, no es que la esté revisando, no está revirtiendo la ley trans, sino que tiene un problema jurídico, de ejecución jurídica, porque la nueva ley del Parlamento escocés no coincide con la que actualmente tiene el gobierno del Reino Unido y por tanto daría muchísimos problemas. Imaginaros, en Escocia te reconocen como mujer, como hombre, y te vas a Inglaterra y no te reconocen, o sea, un poco complicado. Entonces es un problema no de fondo de los derechos de las personas trans en esa ley trans, sino de ejecución jurídica que, pues, me imagino yo que estarán en ello para arreglarlo, en fin. Y por su parte, por ejemplo, en Alemania, la nueva ley de autodeterminación de género está en debate y supone evidentemente un avance respecto a la normativa anterior. Pero está en debate, no se ha revertido, no, es un avance a lo que ya tenían y que pues saldrá adelante pues cuando tenga que salir, evidentemente, después de la tramitación parlamentaria. Y en concreto, también hablo de Australia. Y hay que decir que en Australia el gobierno no está modificando ninguna ley que actualmente tenga que ver con la protección a las personas trans, con lo cual pues tampoco coincidiría con el argumento del dirigente del Partido Popular. Ya sabéis que, como siempre, el neutral en este caso siempre se pone en contacto con los gabinetes de prensa y en esta ocasión pues con el gabinete de prensa del Partido Popular, pero bueno, pues no ha habido ninguna respuesta. Así que, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que el argumentario de Semper pues es falso, porque en ningún caso hay ninguna, no se está revirtiendo ninguna ley, reformando leyes trans, ni en Escocia, ni en Austria, ni en Alemania. Hay en otros países donde se está haciendo una revisión de mejora, como Alemania, y por tanto es contrario al argumento que quería de alguna manera demostrar Borja Semper. Así que la afirmación y la consideración de Semper es falsa. Yolanda Díaz, Sumar. Y nos vamos con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata a las elecciones bajo las siglas de Sumar. En la apertura de campaña, que se vino aquí al lado, a Coruña, pues aseguró que tenemos por primera vez el número de gente joven en paro más bajo de nuestro país. Bueno, cuando empiezan con los números ya sabéis, siempre hay algo que no sale bien. Hay una falta de retención impresionante por parte de todos, es una cosa. Pero bueno, en este caso, con Yolanda Díaz, con el número total de jóvenes desempleados, sí que es verdad que es el más bajo de la serie, pero no en proporción con el resto del grupo de edad. El mínimo histórico de la tasa de paro juvenil tuvo lugar en 2006, no sé si uno se acuerda, cuando se alcanzó un 16,9% frente al 30% del primer trimestre de este año. Son registros reales de los datos del INE. Es decir, no podemos hablar con esa grandilocuencia de mínimos porque posiblemente a lo mejor la serie histórica pues nos quita la razón, a pesar de a lo mejor tener un buen dato, ¿no? Como le pasaba antes con los datos económicos de Pedro Sánchez, ¿no? En este momento el Servicio Público de Empleo, el SEPE, recoge que en junio de 2023, o sea, el mes pasado, el número de jóvenes en paro se redujo en 184.491 personas. Y eso sí que es el mínimo histórico, pero en comparativa de esa reducción. Sin embargo, como bien ha podido hablar Neutral con algunos expertos, estos valores en cifras relativas es difícil para poder llegar a una comparativa, ¿no? Una representación más exacta de la tasa de paro juvenil
pues tendríamos que irnos a otros datos que nos pudieran evidenciar mejor y más exactamente lo que queremos ver en verdad con esos datos, ¿no? Los datos de la tasa de paro juvenil reflejan un aumento entre el último trimestre del año 2022 con un 29,26% y el primero de 2023 con una subida de casi un punto. Por eso no se trata del momento histórico en que menos gente joven en paro ha habido en España. El menor porcentaje se puede encontrar en el tercer trimestre, como os decía. Y por tanto, de alguna manera, también desde los datos de la Agencia Estadística de Eurostat, más o menos también, pues nos da esos datos, ¿no? Muestra que la tasa de paro juvenil en mayo de 2023, que es la que tiene más reciente, Eurostat, alcanza el 28,4%, 11 puntos por encima del mínimo histórico, ya os decía, el 16,9%. Y este último registro, pues es el que nos podría evidenciar que vamos a ver, que sí que ha bajado el paro entre la gente joven, pero ni es un momento histórico, ni tampoco, evidentemente, hay una diferenciación tan abismal. Así que es una verdad a medias, porque en números absolutos, evidentemente, sí que son ciertos, pero si nos vamos a los datos relativos, que son con los que podemos comparar con otros momentos de la evolución del paro en gente joven, pues no sería así, con lo cual pues es un poco engañoso. Lo dejamos ahí. Santiago Abascal, Vox. Y vamos ya casi acabando, y en este caso con Santiago Abascal, que pues ha acusado, yo creo ya, esto lo hemos traído alguna vez ya aquí, ¿no? Con otros dirigentes del partido de Vox, ¿no? Que acusan al Ejecutivo de ser un gobierno que además se atreve en un momento de sequía a volar las presas, ¿no? Bueno, pues este argumentario lo utilizó Santiago Abascal en un acto del partido en Almerimar y ya os digo, repiten esta idea, ¿no? También, tanto es así que lo incluyen en su propio programa electoral. Dicen en el punto 227 que acabaremos con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional. Bueno, vamos a volver a explicar, ¿vale? Las construcciones demolidas son en su mayoría azudes o barreras fluviales obsoletas o abandonadas, que no afectan a la capacidad de los embalses, ya que se trata de pequeños muros, todos nos podemos imaginar, y tiene una función no de embalsar agua, por tanto, la capacidad no ha disminuido en los últimos años, lo vamos a ver después, y al relacionar el derribo de presas con la sequía, hace alusión a cosas que no tienen nada que ver. Aunque el líder de Vox no cita la fuente, hay que decir que este bulo que se ha hecho, ojo, se ha hecho viral, yo creo que sonará porque lo hemos traído varias veces por aquí, y se utilizan en concreto unos datos del informe de Dam Removal Progress, elaborado por la Fundación Mundial de Migración de Peces, donde se recoge el número de barreras fluviales demolidas en Europa en estos años y que además, en definitiva, es algo positivo. O sea, ellos defienden este derribo de barreras fluviales. En el informe de 2021, la organización reflejaba que España derribó 108 de estas barreras, pero el 76% de estas estructuras eran inferiores en altura a 2 metros. Es decir, no estamos hablando para nada de lo que puede ser una presa. Y en el 2022 fueron un 71% y tenían entre 2 y 5 metros. Sigue sin acercarse a lo que es en verdad un embalse en condiciones y más para la capacidad de embalsar agua, ¿no? En cualquier caso, el derribo de azudes no afecta a la capacidad de los embalses, tanto es así que podemos ir al boletín hidrológico que se elabora por las confederaciones hidrográficas y se puede ver la capacidad de almacenamiento de agua, si ha variado o no. Acordaros que creo que era la semana pasada que veíamos cómo estaba el tema del agua y hablábamos de las diferentes confederaciones hidrográficas. Bueno, pues ellos emiten evidentemente boletines sobre la información de esa capacidad, si sube, si baja,
etcétera. Bueno, pues el último informe del 4 de julio muestra que la capacidad de agua embalsada es de 56.069 hectómetros cúbicos. 10 años atrás, en 2013, el almacenamiento la capacidad de almacenamiento era de 55.326 hectómetros cúbicos. Es decir, que ha subido casi 1.000 hectómetros cúbicos, a pesar de lo que parece ser que se vuelan embalses, ¿no? Bueno, pues no. La capacidad del agua embalsada sigue aumentando, como también ha aumentado desde el año 2005, que es el dato más antiguo que tenemos, donde la capacidad era de 53.217 hectómetros cúbicos, con lo cual, pues hombre, hemos ganado casi 3.000 hectómetros cúbicos en estos años, desde 2005, con lo cual, pues evidentemente se queda bastante deteriorada la amenaza que en este caso hace Abascal sobre este tema, que nos preocupa mucho y que deberíamos pues hablarlo con una cierta coherencia, con datos y con realidades. Así que, sintiéndolo mucho, pues lo que vuelve a repetir Abascal en nombre de su partido, pues no es cierto, es mentira. Seguimos, debate. Y solamente una pequeña, vamos a ir muy rapidito. Yo me he quedado con las ganas de hablar contigo sobre el debate, pero bueno, como van a haber más debates, la semana que viene estaré en directo contigo, Lorenzo, y con todos nuestros amigos de Desmontando Bulos. Y solamente deciros que el debate ha sido verificado. Sabéis que se ha acusado de muchas mentiras, y es cierto que han habido muchas mentiras en ese debate, las cosas como son, cada uno que lo interprete como quiera, pero es cierto, hay muchas mentiras, y los verificadores han hecho un trabajo bestial para poder sacar de dudas y desmentir muchas de las afirmaciones que se hicieron en ese debate. Todos, absolutamente todos, Neutral, F Verifica, os lo comentaba antes, ¿no? También Verifica Radio Televisión Española, Maldita, todos. Os he puesto ahí y os está poniendo Lorenzo los diferentes enlaces, desde Neutral, que habla de lo que le acusó Feijóo, de que el juez había archivado el caso Pegasus por la falta de cooperación de Pedro Sánchez, y no es cierto. Lo ha archivado por falta de cooperación de Israel, o Maldita, que también verifica que el PP no votó a favor del incremento de las pensiones, como sí que afirmó Feijóo, o lo que dijo también Pedro Sánchez sobre que Zapatero no congeló las pensiones. Es falso, aunque hay un matiz, porque en verdad sí que se revalorizaron las pensiones no contributivas y las mínimas. Lo que sí que se suspendió es la revalorización del resto para 2011, en aquellos tiempos de aquella terrible crisis económica, ¿no? Y hay más. F Verifica también hace un estupendo fact-checking de ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y nos cuenta, pues evidentemente, la acusación que hizo Feijóo por enésima vez sobre los fijos discontinuos, algo que hemos hablado aquí alguna vez también. Bueno, pues seguimos con ese tipo de mentiras, que en verdad son bulos que luego se mueven así en redes, y sigue siendo una metodología estadística que no ha cambiado desde 1985, con lo cual no se puede decir que es una estrategia para maquillar los datos del paro. No, son la misma estrategia estadística desde 1985, estaría maquillado todo. O, por ejemplo, Verifica Radio Televisión Española, que habla sobre la excepción ibérica, que no la iba a derogar a Feijóo, porque era una pregunta que le hacía a Pedro Sánchez, y le dijo que no la iba a derogar, pero que la va a derogar la Unión Europea. Bueno, pues hay que decir, como bien chequea el contexto, esa afirmación, que en ningún caso Bruselas ha anunciado derogar la medida. Lo que sí que ha habido una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023. En 2024, pues veremos lo que ocurre con la Comisión Europea, porque estamos en una prórroga de esa excepción ibérica
algo que aún así podemos estar contentos porque pues ha permitido ahorrarnos 5.000 millones de euros entre junio de 2022 hasta enero de 2023. Y hombre, pues es dinerito, ¿no? Lo que pueda pasar en el futurible, pues hombre, pues ni lo sabe Feijóo, ni lo sabe Sánchez, ni lo sabemos nosotros, Lorenzo. Así que, bueno, pues ahí os dejo. Os dejo, si da tiempo, que no lo sé, Lorenzo, la opción de que puedas hacer cualquier comentario o que podamos darle vía libre a ese corto que lleva ya semanas sin poder salir, y si no, lo tendremos para la semana que viene, no hay problema. Se os quiere muchísimo, gracias por estar ahí, Lorenzo, encantada como siempre de participar y estar en este tiempo contigo y con todo Ocio-News. Así que un abrazo grandísimo, feliz semana y el jueves nos volvemos a escuchar. Besiños. Gracias, Sara. Nos hemos pasado ya casi 2 minutos, bueno, 1 minuto y medio de nuestro tiempo, así que bueno, tendrá que esperar una semana más. El pobre vídeo que lleva ahí semanas esperando. Bueno, muchas gracias a todos. Volvemos el próximo jueves, como ha dicho Sara. Gracias, Sara, un placer como siempre, aquí en Desmontando Bulos. Feliz noche a todos. Esperad, que no lo tenía preparado para darle el fin. Ahora sí, adiós.